Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Sinajer confirma 3 casos de coronavirus para un total de 222, mientras reporta el fallecimiento de un ciudadano capitalino para un registro de 15 muertes. De los 222 casos, las autoridades sanitarias informan que 19 se encuentran graves y 1 está muy delicado en una unidad de cuidados intensivos. Proyecciones de la Universidad Nacional señalan que hasta el mes de junio se podrá aplastar la curva ascendente de la pandemia. Proponen continuar medidas de aislamiento para no repetir las experiencias de Italia y España. Concentración poblacional por maquilas, movimiento productivo y económico, entre otros factores, hacen que la zona norte concentre el epicentro de la pandemia, según los expertos. Empresas fúnebres en San Pedro Sula violan los derechos humanos de las víctimas del COVID-19 al negarle un terraje con dignidad y humillar a sus parientes. Protesta empresarial por cambio de reglas a última hora obliga al Congreso a suspender tema tributario en iniciativa enviada por el Ejecutivo. Congreso aprueba parcialmente iniciativa del Ejecutivo para apoyar sector productivo y MIPYMES, así como autorización a finanzas para que se endeude con $2.500 millones para el coronavirus, aparte del monto aprobado en un decreto anterior. Iniciativas de los partidos Liberal y Libre sobre alivio a sectores impactados por la emergencia del COVID-19 no pasa en la Cámara Legislativa, la dejan para después. Congresistas aprueban reforma a la ley orgánica para incluir las sesiones virtuales. Estados Unidos alista miles de ataúdes y unos 10 millones de estadounidenses empiezan a solicitar prestaciones de desempleo. Policías de Ciguatepeque que comparten sus alimentos con pobladores de la zona que llegaron a la casa del alcalde en búsqueda de respuestas para saciar su hambre. El mar expulsa gran cantidad de pescados en el Golfo de Fonseca y los pescadores corren a recogerlos para mitigar el hambre. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 2 de abril. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Sinajer, informó que de 112 pruebas de COVID-19 realizadas este jueves por el Laboratorio Nacional de Virología, solo 3 resultaron positivas, sumando a la fecha 222 casos. Asimismo, confirman la segunda muerte en el departamento de Francisco Morazán, un hombre de 62 años procedente de Francisco Morazán. Hoy, 2 de abril del 2020, se realizaron 112 pruebas para diagnosticar COVID-19, de las cuales 3 resultaron positivas, sumando así un total de 222 casos de coronavirus COVID-19 a nivel nacional, distribuyéndose los nuevos casos de la siguiente manera. Paciente 220, mujer de 30 años, residente en el departamento de Cortés. Paciente 221, hombre de 32 años, residente en el departamento de Francisco Morazán. Paciente 222, hombre de 53 años, residente en el departamento de La Paz. Del total de los pacientes diagnosticados con COVID-19 se encuentran 50 en centros hospitalarios, de los cuales 30 se encuentran estables, 19 en estado de gravedad y 1 permanece en la unidad de cuidados intensivos.
El resto de los pacientes se encuentran estables, en aislamiento domiciliario y están siendo evaluados por el personal de salud. Asimismo, informamos el lamentable fallecimiento de una persona por COVID-19, siendo el número total y oficial de 15 personas fallecidas a nivel nacional. El deceso número 15 es un hombre de 62 años, procedente del departamento de Francisco Morazán. Lamentamos profundamente esta pérdida y expresamos nuestras condolencias a su familia. Pedimos respeto al dolor y la privacidad de los familiares. Un nuevo análisis de proyección de la pandemia del coronavirus, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, recomienda mantener las medidas de aislamiento hasta el mes de junio, cuando se logre aplastar la curva ascendente de la pandemia. Caso contrario, los casos y muertes podrían desbordarse como en Europa. Un informe elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras proyecta que al 15 de abril el país podría registrar más de 1.500 casos positivos por COVID-19. La UNA ha realizado proyecciones en base a los casos confirmados por el ente oficial que es el SINAGER, y teniendo como referencia este comportamiento podríamos esperar que para el 15 de abril tendríamos aproximadamente entre 1.500 y 1.600 casos confirmados por laboratorio. Para contener las cifras, pues lo que nos toca hacer es prevención. Desde la óptica de la academia, si la curva ascendente continúa al actual ritmo, significa que las medidas de aislamiento deben continuar por las próximas 10 semanas para aplastar la epidemia, dice este científico de la Universidad Autónoma. El día de ayer, el doctor Hardy Finneger de la Universidad de Harvard planteó un editorial: aplastemos la curva en las siguientes 10 semanas. Y efectivamente es lo que debemos de hacer en Honduras, aplastar la curva. Las proyecciones en el cual plantean miles de hondureños afectados por el coronavirus y una alta mortalidad pueden ser resueltas únicamente si seguimos estrictamente el aislamiento social. A la par de las medidas de aislamiento, también la Universidad Autónoma promueve otras acciones en medio de la pandemia. De dar solidaridad particularmente al aparato productivo de Honduras, sobre todo de provisión de alimentos, y consecuentemente mantener un equilibrio entre lo que es la infección del COVID-19 y la seguridad alimentaria. Actualmente el país registra más de 200 casos positivos por COVID-19 y más de una decena de fallecidos. Las proyecciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no tienen como objetivo alarmar a la población, sino más bien concienciar a los habitantes del país para acatar al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias con el fin de evitar la propagación de la enfermedad. Mario Landa, Telenoticias. El epicentro del COVID-19 en la zona norte del país obedece a varias explicaciones según los expertos. Una de ellas es porque ahí se concentra el mayor movimiento económico, la zona de las maquilas y la afluencia de personas extranjeras que ingresan por los puertos aéreos y marítimos, además del descuido de la población al no seguir las medidas de bioseguridad sanitarias. Cortés, Francisco Morazán y Colón son los departamentos donde se concentra la mayor cantidad de casos positivos por COVID-19. Solo en el departamento de Cortés se reportan más de 130 infectados en una zona industrial que destaca por las grandes maquiladoras, volviéndolo vulnerable por la concentración de personas. Porque son los grupos poblacionales más grandes que tiene el país. Y hasta ahora la mayoría de casos están en el área urbana y esas son las ciudades más grandes que tenemos. Ahí tenemos más hacinamiento, ahí hay más población. Por otro lado, el científico Marco Tulio Medina expresó que al ser uno de los lugares con más entrada y salida del país, se vuelve más sensible al contagio. Muchos casos pudieron haber llegado fuera del país o por las fronteras sin que nos diéramos cuenta y que esto llevase a una propagación mayor en esta zona de alta densidad poblacional. Y el último factor tiene que ver con lo que ocurre en el resto del país, la falta de conciencia. Según el infectólogo Tito Alvarado, no hay una solución para revertir esta estadística,
pero que para mantener el control es necesario que la población acate las órdenes de no salir de casa. Hay gente que no acata las medidas adecuadamente, entonces es más difícil. En el área rural específica, por ejemplo, dependiendo si es poca gente, pues puede controlarse mejor en algunos sectores, pero es cuestión de exposición y es cuestión de difícil control de la enfermedad. Hasta el 2 de abril, el departamento de Cortés encabeza la lista de personas fallecidas por COVID-19. Sandy Gallardo, Telenoticias. Bueno, pero la preocupación ya ha llegado a mucha gente en la zona metropolitana del Valle de Sula y en general el departamento de Cortés. Hay mucha gente consciente que si el departamento de Cortés sigue con este ritmo de contagios, la situación puede volverse desastrosa y justamente un diputado y dirigente conocido del transporte me ha llamado esta mañana para decirme: Renato, ya es tiempo que nuestras voces se escuchen y pidamos más rigor para el departamento de Cortés. La periodista Kelly Aguilar con Edgardo Menéndez. Muy buenas noches, licenciado Renato. Tal y como usted lo ha mencionado, pues me encuentro en compañía del diputado suplente por el Partido Nacional, Edgardo Menéndez. Pues él ha manifestado su preocupación debido a lo que la mayoría de los casos que se han presentado pues con COVID-19 pues pertenecen aquí al departamento de Cortés, y él quiere hacer un exhaustivo llamado precisamente al gobierno de la República pues para que intervenga de inmediato lo que es este departamento. Muy buenas noches, diputado. Buenas noches. Mire, lo primero hay que el pueblo hondureño tiene que pedir piedad a Dios, porque Dios en su tiempo cuando castigó a Israel, porque David cometió un error de contar al pueblo, Dios tuvo piedad y paró la matanza en aquel entonces. Entonces nosotros tenemos que pedirle piedad a nuestro Padre Celestial, que pare esta matanza en todo el mundo. Tenemos que doblar las rodillas, porque la ira de Dios es momentánea, pero su favor es para siempre. Mire, ahora volviendo al caso del departamento de Cortés, tenemos los casos más, tenemos 141 casos en el departamento de Cortés y en el municipio de San Pedro Sula. En 42 colonias tenemos 83 casos de COVID. Entonces, ¿cómo es posible de que aquí se interviene un banco, se interviene la ENE, se interviene cualquier cosa que haya que intervenir, pero aquí el departamento de Cortés ahorita necesita que se intervenga y que se ponga, óigame bien, no con paños tibios, la cuarentena que hay, que tenga que nadie salir de sus casas. Pero usted va a decir, bueno, ya sé tal por cual ahorita está diciendo que no salgamos de la casa y cómo vamos a comer. El Estado ahorita tiene que, presidente, usted conoce a Edgardo Menéndez, que ha sido un dirigente de transporte y que siempre hemos hablado la verdad. Presidente, necesitamos que se intervenga el departamento de Cortés, pero también, así como se van a poner las medidas, que hay que endurecerlas para que la gente no ande en la calle, también hay que traer comida masivamente a este departamento, porque no podemos permitir que siga esto que está pasando aquí en el país. Mire, se lo pido por favor, presidente, póngale atención a Cortés, porque después cuando vengan a haber más muertos, vamos a salir a la carrera. Y ya ha sido tarde, hemos perdido muchos compatriotas. Yo le pido por favor, presidente, soy de su mismo partido, yo le pido por favor, que intervenga el departamento de Cortés, que se enderezcan las medidas, pero también que se le apoye al departamento de Cortés. Usted mencionaba que está de acuerdo con que ya salgan definitivamente los militares a las calles para poner orden en cuanto a la ciudadanía, pues que al parecer hasta estos momentos continúa desobedeciendo lo que es esta ley de no salir de sus viviendas. Mire, aquí no hay que andar con paños tibios, Mire cómo ando yo. ¿Usted cómo anda? Allá el conductor anda con sus medidas, pero aquí de verdad no tiene nada que andar haciendo la gente en la calle cuando no tiene que salir. Y presidente, hay que poner orden, por favor, por el amor de Dios. Vuelvo a repetir, disculpen que sea repetitivo, soy de su mismo partido. Estamos pidiendo que por favor
que por favor se intervenga el departamento de Cortés lo más pronto posible y que se venga la comida a las personas más necesitadas y ponga a esos policías ya, que el que no tiene nada que andar haciendo en la calle, métalo al mamo, presidente. Mire, aquel presidente de Filipinas ha tomado una medida que el que anda en la calle le ha ordenado que le disparen. Pues no hay necesidad de llegar a esos extremos acá, pero sí hay que poner orden, se necesita, si no van a haber más muertos y vamos a quedar sin población aquí en el departamento de Cortés. Gracias. Las declaraciones del diputado suplente Edgardo Menéndez. Compañeros, con ustedes retornamos con ustedes a los estudios principales. Muy buenas noches. 9 de los 18 departamentos de Honduras siguen sin reportar casos positivos de COVID-19 y puede obedecer a un subregistro, dicen los expertos, al indicar que se carece de suficientes pruebas para aplicar en esas zonas y también a que la ciudadanía está tomando las medidas de bioseguridad con mayor rigor, pero todo indica que la llegada de la pandemia podría darse en cualquier momento y recomiendan no bajar la guardia y acatar la medida de quedarse en casa. En medio de las limitaciones y la amenaza de la pandemia del coronavirus, el país se resiste a doblegarse. Con más de una decena de muertes y más de 200 contagiados con el virus, en el país hay 9 departamentos que hasta ahora no registran de manera oficial casos positivos, aunque no es para cantar victoria, dice este infectólogo. Creo que el número de pruebas que se están haciendo en otros departamentos probablemente sean mínimos, si no es que nulos, y por eso la detección de casos es proporcionalmente igual, es decir, casi no se están diagnosticando casos. No me cabe la menor duda que en cuestión de tiempo tendremos todos los departamentos reportando casos de manera aislada en la medida en que podamos tener más pruebas disponibles y en consecuencia poder diagnosticar muchos más casos. Los departamentos libres de coronavirus hasta ahora son Ocotepeque, Copán, Intibucá, Comayagua, Valle, El Paraíso, Olancho, Islas de la Bahía y Gracias a Dios. Pero esto probablemente está ligado a un subregistro, es decir, que en zonas más alejadas de los principales urbes nacionales, la detección de casos es más limitada en la utilización de los test necesarios. La representante de la Organización Panamericana de la Salud, Piedad Huerta, insiste que la población a nivel nacional debe de acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Es una epidemia real, se transmite entre las personas y por lo tanto es muy importante quedarse en casa. Si no tiene nada que salir a hacer, quédese en casa. Deje que solamente vayan a la calle aquellas personas que por necesidad indispensable de su trabajo, como era mi caso, tengan que salir. En las principales ciudades del país la pandemia ha dejado su marca. En la capital, en 15 colonias se registran casos de la enfermedad, mientras en San Pedro Sula, en 41 colonias. Siempre diciéndole a la población que hay que cuidar a aquellas personas que son vulnerables, como las personas mayores de 60 años, todas personas que tengan una enfermedad asociada, como los enfermos oncológicos, enfermos renales. Según los expertos, la pandemia es difícil de contener, pero sí es posible que los casos aparezcan de forma espaciada para no saturar el sistema sanitario. Mario Landa, Telenoticias. Al regresar con el noticiero líder, en un verdadero desafío se está convirtiendo en el norte de la República dar sepultura a las víctimas asociadas al coronavirus. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Tus ahorros cuentan historias. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Le damos valor a tus ahorros. En un verdadero desafío se está convirtiendo el norte del país para dar cristiana sepultura a algunas de las víctimas asociadas al coronavirus, debido a protestas que surgen a inmediaciones de algunos cementerios y la negativa de otros para que estas personas tengan un entierro digno, ya que de aumentar las cifras de muertes, el protocolo a implementar será más drástico.
como estas de pobladores que viven a inmediaciones de algunos cementerios son por ahora los obstáculos que surgen para sepultar a algunas de las víctimas del COVID-19, ya que se oponen por temor, dicen, a un posible contagio. Pero a nosotros nos agobia hoy en día algo muy importante. Lo que está pasando en la comunidad es que la están tomando de basurero. Es como quien dice la ovejita negra de San Pedro Sula, la comunidad de Los Laureles, viniendo a tirar todas las personas que se mueren por esta enfermedad aquí al cementerio. Y no es justo. Sin embargo, en hospitales como el Seguro Social, sus autoridades aseguran que cumplen con las medidas del caso para evitar el contagio. Hay suficientes documentos, pero desafortunadamente cuando un paciente fallece, ese paciente es preparado en la mera unidad. Hay bolsas especiales. Después de colocarlo en la bolsa, definitivamente se hace una capa de cloro a la dilución adecuada. De ahí viene otra cantidad de bolsas, segunda capa. Y de ahí la última capa es una tercera, que es la misma bolsa inicio, que es la más gruesa, y ahí viene la capa de desintoxicación o sanización. Producto de que la cifra de víctimas aún es manejable, a algunos parientes les ha permitido, con las medidas de seguridad del caso establecidas en un protocolo, que sepulten a sus seres queridos, ya que de aumentar la cifra de muertes se utilizarán algunas fosas para tal fin. A los parientes se les notifica. Aparte de notificarse, se les da la oportunidad de despedirse de ellos, obviamente con la protección necesaria. Hablo de guantes, mascarillas, botas, lentes, y que estén a una distancia de 1,5 metros como mínimo. Posterior a la despedida de ellos, viene y ya el equipo del cuerpo policial o militar escolta al carro que va a trasladar el cadáver y tiene que hacerse bajo los lineamientos que dicta el manual. En ese sentido se están siguiendo el protocolo. Según el manual, pocas horas después de fallecer una persona debe ser sepultada. Sin embargo, las oposiciones que surgen retrasan esta acción, tal como ocurrió en el caso de la doctora que falleció el martes en el hospital Leonardo Martínez. Pues desgraciadamente aquí con ella hubo un problema, con que ellos como que tenían espacio en la funeraria, pero la funeraria de acá no les permitió el sepelio en su lugar. Tuvieron entonces que decidir y hacer el traslado a Tegucigalpa. Lo que sí es seguro es que ante esta situación son los parientes de las víctimas los que están pagando un precio de dolor y lágrimas, ya que además de perder a sus seres queridos, sepultarlos en el norte del país se está convirtiendo en un verdadero desafío. La exdirectora de Medicina Forense, Yulisa Villanueva, exige que a los fallecidos por la pandemia del coronavirus y a sus familiares se les trate con dignidad, luego que en un cementerio de San Pedro Sula se negaron a sepultar el cuerpo de una profesional de la medicina. Mario Landa con la exdirectora de Medicina Forense, SECMA, Yulisa Villanueva. Definitivamente creo que es un punto importante a tratar, es la gestión adecuada en el manejo de los cadáveres y el trato digno y humanitario que deben recibir las familias. En Honduras apenas tenemos 14 y hemos visto que en el caso de la muerte de 2 doctoras, tanto de la doctora Luna como de la doctora Denise, hemos visto un inadecuado manejo, sobre todo porque el cuerpo de la doctora Denise a estas alturas no ha logrado ser enterrado en las condiciones dignas, después de que se supone que con todas las medidas de bioseguridad se manejó su cuerpo, se colocó en doble bolsa, se puso en un ataúd sellado y que debía entonces de inmediato enterrarse y no se logró enterrar porque en San Pedro Sula, yo creo que la gente ignorante, los dueños de ese cementerio, no entienden que no se les va a pasar nada, solo es un tan solo caso. Se necesitaba colocar ese cadáver en una fosa de tierra, ¿verdad? Y a 2 a 3 metros bajo tierra colocarlo, identificar que ahí murió la doctora y cerrarlo. Absolutamente nada iba a pasar, a menos de que manipularan el cadáver, lo que es completamente prohibido. En el caso de la muerte de la doctora de Tela, es imposible también seguir viendo esto. 24 horas dejaron el cadáver abandonado y al día de hoy ni sabemos de qué se murió la doctora. Aquí va a haber un atropello, sobre todo cuando tengamos la gran cantidad de cadáveres y no solo estemos afectando a las familias,
porque las familias no están recibiendo ese trato digno. Mire, aquí dice bien claro, el Comité Internacional de la Cruz Roja nos ha entrenado a nosotros, nos ha especializado el comité en la gestión de cadáveres en situaciones de desastres y de riesgos y de epidemias. Está contemplado y debieran de las autoridades de tomar en cuenta este tema. A manera de conclusión, doctora, ¿cómo debe ser el manejo? Así me lo resume brevemente. Bueno, debe de ser integral, adecuada la gestión de cadáveres, promoviendo el trato humanitario y digno de sus familias, haciendo un trabajo integral y ordenado, debiendo promover no solo la identificación de los cuerpos, sino que también el círculo, cerrar los círculos de dolor de esta gente, que ya de hecho nos pueden pasar a cualquiera. Yo no quisiera saber que un familiar mío se va a morir, se va a quedar en mi casa y no lo van a venir a traer nadie y no voy a hallar a dónde enterrarlo. Entonces lo voy a tener que enterrar en mi casa, en mi patio, aunque eso no sea adecuado. ¿Qué quiero decirles? Que no se les olvide que el manejo también de las víctimas debe de ser humano y digno, tanto por los servicios forenses nacionales como por el Ministerio de Salud, la policía y la comunidad, que son las que se encargan de hacer estos procesos. Más adelante, aquí en el noticiero Líder, el Congreso Nacional aprueba parcialmente el proyecto de ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores, enviado por el Ejecutivo, y pospone para su debate las iniciativas de Libre y el Partido Liberal. Reacciona también ante estos temas de hoy en el Congreso el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero. Atentos. Nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer Un aplauso para los médicos héroes que están cuidando nuestra salud. Le damos muchas gracias porque en este momento le están dando todo por nuestro país. Dándole gracias a Dios y dándole felicitaciones a todos los enfermeros y a todas las doctores y todo, ¿verdad? En especial a nuestro héroe policial subinspector Morazán. Hasta el progreso y oro van estos aplausos. Un café queda pendiente en nuestro bar. Como lo habían previsto los diputados de Libre y el Partido Liberal, sus iniciativas no fueron debatidas y aprobadas en el Congreso. Entre ellas destacaban la prohibición del corte del servicio de energía eléctrica, agua potable, telefonía fija y celular e internet. La transferencia de inmediato y en forma directa de un salario mínimo mensual a 1 millón de familias pobres mientras dure la emergencia, entre otras. La promesa del Congreso fue que la próxima semana podrían debatir algunos de estos aspectos. Los liberales proponen revisar la tasa de política monetaria, la reducción del encaje legal en la moneda nacional y extranjera para bajar la tasa de interés y crear líneas de crédito. Asimismo, una aportación solidaria de unos 6.000 lempiras para los trabajadores suspendidos o despedidos por la pandemia. La creación de un fondo de 1.000 millones de lempiras para preservar los empleos de la micro, pequeña y mediana empresa. Diferir 3 meses en el pago de mensualidades en colegios y universidades privadas y la creación de una mesa técnica de crisis para elaborar un plan de emergencia, rescate económico y social. Crear una mesa técnica para el manejo de la crisis integrada por 7 miembros profesionales independientes fuera del gobierno para que podamos establecer en esa mesa una discusión prioritaria de los temas y puntualmente poder tener las ideas, las propuestas, la logística y todo aquello que conlleve realmente a atender esta crisis. El Partido Libertad y Refundación también presentó un extenso proyecto dentro del cual destaca el subsidio al pago de energía eléctrica, agua, servicio de telecomunicaciones, alquiler de vivienda y locales comerciales, la asignación de un salario a las personas que han quedado sin empleo y la compra del medicamento Interferol Alfa 2B, un antiviral para combatir el COVID-19. Un salario a cada familia, a 1 millón de familias. Otro gran proyecto que Libre propuso. Miren,
que se haga el convenio para comprar el interferón alfa 2B a Cuba, pero no lo quieren. Esta gente no está haciendo la cosa por Honduras, lo están haciendo para beneficio propio. El PINU también llevó propuestas similares, pero ellos apuestan al traslado de la partida presupuestaria de seguridad a la tasa de salud. La reconversión de la tasa de seguridad y que sea la tasa por la salud, 50% del valor de la tasa de seguridad que se convierta en tasa de la salud. Esa por un lado, y por supuesto acompañar las otras iniciativas. El Congreso Nacional aprobó el decreto enviado por el Poder Ejecutivo y solo fueron presentados los proyectos del Partido Libre y el de los liberales. Los jefes de bancada se comprometieron a discutir estos proyectos que fueron presentados hoy en el Congreso Nacional en la próxima sesión convocada para este martes. Sandy Gallardo, Telenoticias. La Cámara Legislativa aprobó parcialmente el proyecto de ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores, en especial a las MIPYMES, al tiempo que se crea un fideicomiso que será manejado por el Banco Central y Banprovi, mientras se autoriza a Finanzas a buscar recursos internos o externos por $2.500 millones para el combate del COVID-19, adicional a lo que ya había sido aprobado. Bajo medidas de bioseguridad para evitar el contagio por el coronavirus, los diputados aprobaron la ley de auxilio al sector productivo y los trabajadores. El decreto contiene la creación de un fideicomiso que se manejará a través del Banco Central y Banprovi para constituir un fondo de garantía para préstamos del sector agro, ampliando el enfoque a las MIPYMES. También establece prórroga de 2 meses a los pequeños y medianos contribuyentes para la presentación del pago del impuesto sobre la renta, aportación solidaria, activo neto y otros impuestos correspondientes al 2019. Las personas que arriendan viviendas y apartamentos quedan exentos de este beneficio y deben de pagar el impuesto el 30 de abril. Los obligados tributarios podrán gozar de un descuento de 8.5% en el impuesto sobre la renta si realizan el pago el 30 de abril y si conservan los empleos le conceden una deducción del 10% sobre el impuesto sobre la renta, calculado sobre la planilla. Autorizaron a la Secretaría de Finanzas a realizar la contratación de préstamos por un monto hasta de $2.500 millones. Este no es solamente un tema tributario, un tema contable, es un tema de economía, de mantener vivas las empresas de Honduras que a su vez mantienen los empleos del país. Es un tema de supervivencia, de lucha. Hoy son temas de índole tributario que dan un alivio, pero no son suficientes. Para el jefe de la bancada de Libre, la aprobación de esta ley no beneficia a los trabajadores. Pero lo que se aprobó el día de hoy no beneficia a nadie. El COEP dijo, el Partido Nacional dijo que el COEP estaba de acuerdo, el COEP salió a desmentir y dijo que no se había socializado el proyecto con ellos. Así que lo que hoy se aprobó, nadie sabe a quién beneficia, pero todos sabemos que no beneficia a la mayoría de los hondureños que hoy están sufriendo las consecuencias de una grave crisis que no solo es sanitaria, sino que es humanitaria, social y económica. Este diputado del Partido Liberal votó a favor de algunas medidas y en contra de otras. Con algunos cambios, algunas modificaciones, porque creo que eso era lo importante. Lo dijimos desde un principio, queremos aportar ideas, queremos coadyuvar esfuerzos, queremos colaborar y una discusión en algunos temas. No votamos a favor porque no estábamos de acuerdo, en otros temas sí votamos a favor porque lo importante es el bien jurídico a proteger, que es la vida, sobre todo cuidar la vida de todos los hondureños. Para el jefe de la bancada del Partido Nacional aún hace falta medidas para beneficiar a los hondureños. Consideramos imprudente lo que están haciendo ciertas compañías de servicios básicos, a pesar que son privadas, en estar cortando este servicio. Es decir, nosotros no vamos a permitirle, por lo menos a las públicas, a EH en este momento, que hagan un desmadre en andar cortando la luz o andar cortando el agua. Son servicios de necesidad básica. Por otro lado, creemos que todos aquellos que tienen préstamos con los institutos de previsión, que no se les descuenta ahorita, igual con las cooperativas, porque hay crisis, hay que comer. Y son temas que estaremos planteando, al igual que estamos pensando de que es importante incentivos
a los que están trabajando de frente, de cara en esto. En su cuenta de Twitter, el presidente del Congreso Nacional dijo que la sesión de hoy se celebró a solicitud del Poder Ejecutivo, basado en el artículo 190 de la Constitución. Bajo esta figura, el decreto fija la agenda legislativa. Solo se pueden discutir temas que en él se indiquen y el Congreso Nacional convocará pronto a sesión virtual con agenda abierta para apoyar al pueblo. Los diputados del Congreso Nacional se han declarado en sesión permanente con dos objetivos: salvar vidas y salvar la economía del país debido al coronavirus. José Andino, Telenoticias. El diputado Walter Chávez del Partido Nacional ha generado controversia en las redes sociales después que en la sesión legislativa de este jueves dijo sin tapujos que el partido en el poder apoya todas las medidas realistas que le hacen daño al pueblo hondureño. Nosotros lo hemos propuesto, ustedes son los que siempre se han opuesto a este tema. Yo quiero decirles, compañeros, que estamos claros, el Partido Nacional apoya todas las medidas que hacen daño al pueblo, pero realistas, no populistas. Que Dios les bendiga. Al culminar la sesión extraordinaria en el Congreso Nacional, el parlamentario expresó que sus comentarios solamente fueron un enredo de palabras producto de la indignación por la falta de consensos en el Poder Legislativo. El Congreso Nacional dejó en suspenso las disposiciones tributarias contenidas en el decreto enviado por el Poder Ejecutivo, debido a las reacciones del sector privado en las redes sociales, quienes solicitaron al Legislativo la suspensión de la discusión porque no fue consensuado con el gremio. Una de ellas estaba relacionada con notificaciones electrónicas por incumplimiento, algo que no había consensuado, dijeron en sus redes los empresarios. Las cámaras de comercio de todo el país y el mismo presidente del COEP reaccionaron al conocer cómo estaban siendo introducidas medidas que no se habían acordado. En cuanto a lo que se presentó por último, debo decirle que SICAFI, si usted busca en el Twitter, le presenta este video, del COEP desmintió a Juan Orlando Hernández, desmintió a Eval Díaz y desmintió a Mauricio Oliva. Y lo desmiente cuando dice, no, lo que nosotros hablamos antes, dijo SICAFI, del COEP es otra cosa a lo que se está discutiendo. Y ahí está el tweet. También la Cámara de Comercio, el presidente Pedro Barquero, está en contra y nos pidió que solicitáramos la suspensión. Por eso yo estuve gritando, ustedes no lo vieron, pero estuve gritando ahí adentro, que me dieran la palabra para pedir que se suspendiera la discusión y que en 24 horas o 12 horas pudiéramos tener el concurso de la opinión de Fedecámara, de la Cámara de Comercio de Choluteca, la Cámara de Comercio de Cortés, pero no quisieron. El presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, en su cuenta de Twitter aseguró que van a seguir consensuando el tema a fin de que lo aprobado vaya acompañado de un consenso donde exista el mayor impacto y el mejor de los beneficios para todos los hondureños. El expresidente de la Comisión de Banca y Seguros, José Luis Moncada, se ha referido a las decisiones tomadas hoy en el Congreso. En el tema de los grandes empresarios, yo creo que ahí hubo falta de cabildeo a tiempo de parte de la bancada de oposición, porque sí es un tema que urge, en el sentido que los grandes empresarios son los que generan mayor empleo en el país, y que si no tienen un alivio, pues van a parar en el mes de abril, van a despedir, no van a generar producción y va a redundar en no tener más impuestos. Yo creo que hay un derrame de parte de los grandes empresarios a los medianos y a los pequeños. Hay una correlación en la economía entre todos. Así que el subsidio, el alivio tiene que venir para todos los sectores. Esperemos que el martes puedan reconsiderar este tema y aprobarlo lo más pronto posible. Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. ¿Qué valoraciones tiene Pedro de lo ocurrido hoy en el Congreso? Buenas noches. Buenas noches, Renato, un gusto saludarte y un saludo al pueblo hondureño. Definitivamente que lo que tenemos que buscar son consensos, Renato, porque en la suma de las diferentes opiniones y los diferentes puntos de vista es que vamos a poder afrontar de mejor manera este tsunami que se nos viene encima. Lo que se nos viene encima no es nada más ni nada menos que un tsunami en términos de afectación de salud, un tsunami en términos de pérdida de vidas y un tsunami en términos de pérdidas económicas. Italia está retrocediendo su economía un 7,5%. En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto anualizado. Estados Unidos, el gobierno federal, ya pronosticó que se van a perder 47 millones de empleo y la tasa de desempleo va a pasar de 3%, que la tienen ahorita, a 32%. Obviamente en Honduras la afectación va a ser fuerte y es por eso que necesitamos, así como se están tomando medidas radicales
para preservar la salud del pueblo hondureño, así se necesitan medidas radicales para poder mantener de alguna forma que sobreviva la economía. Va a haber una fuerte afectación y no hay forma de evitar que cierren empresas y que se pierdan empleos. Pero con las políticas públicas correctas, Renato, vamos a minimizar ese impacto y van a ser menos los puestos de trabajo que se van a perder. Ahora, la propuesta del sector privado es una propuesta integral. No podemos estar discriminando sectores. Tenemos que hacer una propuesta que se implemente, que sea inclusiva, que sea justa, que sea de acuerdo a ley e incluyente, que incluya a todo el pueblo hondureño, a la micro, pequeña, mediana y gran empresa y también al sector informal de la economía. Si no hacemos medidas integrales, inclusivas, justas para todos, no vamos a poder afrontar la crisis de forma adecuada. Recordemos que los pequeños y los negocios que hacen, lo hacen con los grandes empresarios. La economía necesita que todas los diferentes sobrevivan para poder luego levantarse después de esta crisis. Muchas gracias, Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, esta noche en Telenoticias. El Banco Central de Honduras, a través de un Twitter, aseguró que del 10 al 31 de marzo del presente año, el Empira ha presentado un deslizamiento del 0.16% frente al dólar. Es el menor porcentaje en comparación con las monedas de sus principales socios comerciales. Para el caso, se ha depreciado en un 17.53% el peso mexicano, el euro 3.82%, mientras el yuan un 2.62%, el colón de Costa Rica 2.06%, el quetzal 0.54% y el córdoba de Nicaragua un 0.17%. El Congreso Nacional ratificó la restricción de las garantías constitucionales contenido en los artículos 69, 78, 81, 84, 99 y 103 de la Constitución. También quedó estipulado que si antes de que se vence el plazo señalado para la restricción hubiesen desaparecido las causas que motivaron este decreto, las garantías constitucionales suspendidas serán reintegradas. A través de una resolución a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, este Poder del Estado aprobó la realización de sesiones legislativas virtuales del Pleno y de comisiones de diputados ante la problemática causada por la pandemia del coronavirus. Las convocatorias serán realizadas por el presidente de la Junta Directiva cuando haya decretado estado de emergencia o en el contexto de una situación de crisis, pandemia o emergencia sanitaria, calamidad, desastre o una situación análoga que haga imposible o extremadamente difícil o no aconsejable reunirse físicamente, dice la resolución. Los proyectos de ley que se han presentado deben ser remitidos por los diputados y diputadas en un formato de texto editable a un correo electrónico habilitado por la primera Secretaría del Congreso Nacional inmediatamente después de ser presentados en la sesión virtual. Los dictámenes se subirán en la plataforma utilizada para la realización de la sesión virtual o serán remitidos a cada diputado por correo electrónico u otra aplicación electrónica que permita dejar constancia de su remisión. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, el desempleo se cierne sobre los restaurantes. La familia Fuchich lamenta profundamente la desaparición física de una persona inigualable que supo conquistar nuestros corazones. La trágica noticia del sensible fallecimiento del señor José Dolores Tijerino, padre de quien se ha convertido en miembro de nuestra familia, entrañable amigo y aliado estratégico de nuestra empresa, José Dolores Tijerino. Enviamos nuestras condolencias y pesar por el sensible fallecimiento a toda la familia Tijerino y Nestroza. Señor José Tijerino, que de Dios goce, quien en vida fuera un ejemplo de honestidad, integridad y liderazgo, mismo
con el que representó de manera impecable su familia. Rogamos a Dios Todopoderoso que le dé fortaleza y resignación a sus familiares y amigos. Descansa en paz, lo recordaremos siempre. Los propietarios de restaurantes solicitan la apertura de sus negocios para entregar a domicilio y en ventanilla la comida, pues aseguran que el colchón de recursos se está agotando y las medidas aprobadas en el Congreso no resuelven los compromisos financieros y de planilla de personal adquiridos. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Entre la espada y la pared se encuentran los propietarios de restaurantes del país, quienes apoyan las medidas sanitarias para contrarrestar el coronavirus, pero solicitan abrir sus negocios para vender a domicilio o por ventanilla. De lo contrario, cerrarán operaciones y quedarán miles de personas desempleadas, debido a la insolvencia en que caerán, aseguran los directivos de la Asociación de Propietarios de Restaurantes de Honduras. Nuestro rubro, por definición, tiene un colchón máximo de 16 días, ya vamos por el día 17. No podemos aguantar una planilla más. Nuestra propuesta es que nos permitan abrir. Definitivamente los únicos que deben abrir son aquellos que puedan cumplir las medidas de bioseguridad, las medidas de higiene. Explicó que las medidas fiscales aprobadas por el Congreso ayudan pero no solventan sus problemas económicos. Señalan que solamente dan una moratoria en el pago del impuesto sobre la renta, pero su mayor egreso es el pago a sus colaboradores, la renta, proveedores y créditos bancarios. El impuesto sobre renta es algo muy bajo comparado a otras obligaciones que tenemos, incluidos los alquileres, el pago de la electricidad, obligaciones de bancos y nuestra gente. Los propietarios de los restaurantes que permanecen cerrados debido al coronavirus señalan de que su colchón se les está terminando y otros ya no tienen recursos. Por eso le han entregado una propuesta de bioseguridad al gobierno que les permita abrir sus negocios para entrega a domicilio y también venta por ventanilla. Para poder abrir, los dueños de restaurantes presentaron las medidas de bioseguridad que tomarán y el seguimiento que darán al momento de elaborar y entregar los alimentos a domicilio y en ventanilla. Es importante poder empezar a reactivar de una u otra forma en la cadena de suministro, sobre todo porque hay personas en casa que requieren de los servicios de restaurante. El día de ayer, la Cámara Nacional de Turismo, en conjunto con la Asociación de Restaurantes, ya envió al Gobierno de la República el protocolo de bioseguridad. Los restauranteros explicaron que ellos no tienen suficiente músculo financiero para mantener y soportar el cierre de sus negocios y cumplir sus obligaciones de operación. Para este analista económico, la petición es de analizarla, porque se justifica debido a la pérdida de empleo que se puede generar. Desde FODE creemos que así como se le dio oportunidad a los supermercados y al sistema financiero de abrir sus negocios, es importante que se le dé al pequeño y al mediano empresariado, principalmente en el sector de las comidas. En ese sentido, es importante que estos acaten las medidas de bioseguridad hasta el momento y por lo tanto el FODE cree que la medida es oportuna. Del rubro de la gastronomía dependen unos 100.000 empleos directos a nivel nacional y otras 300.000 personas de forma indirecta. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. El sector productivo solicitó nuevamente a los alcaldes de diferentes municipios abrir sus comunidades para que pueda salir su producción e ingresar productos de primera necesidad para sus habitantes, ya que esto también está entorpeciendo el desempeño de la economía y no permite llegar al consumidor final. Hemos experimentado a nivel nacional muchos problemas con la circulación de los productos de la canasta básica. Recordemos que los productos del campo no pueden detenerse, tienen que
que llegar todos los días, tiene que haber circulación de ellos. Y es a donde nosotros le pedimos a las autoridades que por favor todos los productos del sector agropecuario los dejen circular. Nos han manifestado problemas que han habido en La Masica, Atlántida, en Villanueva, en el sector del departamento de Intibucá. El COEP emitió un comunicado en donde reconoce la labor de la policía en la movilización y el transporte de alimentos e insumos, pero le hace un enérgico llamado a los alcaldes para que acaten las disposiciones emitidas por el gobierno de la República y garantizar el suministro de alimentos a la población hondureña. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta que la red social Twitter eliminó y suspendió más de 20,000 cuentas o perfiles provenientes de 5 países, entre ellos Honduras, al comprobar que fueron creadas por los gobiernos para promocionar contenido gubernamental y alabar liderazgo de mandatarios. Y en el caso de Honduras, comprobaron que las más de 3,000 cuentas eliminadas venían de un mismo IP, desde donde se manejaban cuentas falsas, cayendo aquí algunas dependencias como Copeco y el Congreso Nacional, además del SAR, entre otras. Este jueves, la cuenta oficial de Twitter que supervisa el cumplimiento de sus políticas por parte de los usuarios anunció la eliminación y suspensión de 20,258 perfiles provenientes de 5 países: Egipto, Honduras, Indonesia, Arabia Saudita y Serbia. Todas ellas creadas aparentemente por órdenes de cada gobierno para promocionar contenido progubernamental y alabar liderazgo de los mandatarios. De hecho, algunos, como el gobierno egipcio, utilizan las cuentas para amplificar mensajes críticos hacia quienes consideran sus enemigos, señala Twitter. En el hilo informativo detallan que en Egipto se eliminaron 2,451 cuentas, en Honduras 3,104, 795 en Indonesia, 5,350 perfiles en Arabia Saudita y 8,558 en Serbia. En el tuit dedicado a Honduras, la red social explica que descubrieron y eliminaron 3,104 cuentas no auténticas que accedían desde un único rango de IP en el país, dedicándose a retuitear en gran medida la cuenta del presidente, quedando claro que un miembro del personal las habría creado en nombre del gobierno. En documentos adicionales muestran que dichas cuentas acumularon un total de 1,048,576 tweets publicados. A medida surgía la noticia, se conoció que cuentas oficiales del gobierno hondureño, como la del Comité Permanente de Contingencias Copeco, Congreso Nacional, Servicio de Administración de Rentas, Fuerza Nacional de Maras y Pandillas, así como la del canal TNH, fueron suspendidas, lo que implica que estas se encuentran en el rango de IP mencionado por Twitter, junto a las otras miles falsas que fueron eliminadas definitivamente. El portal tunota.com consultó sobre lo ocurrido al equipo de comunicación del Congreso Nacional, quien indicó que están enviando a Twitter comprobantes de que su cuenta es oficial, asegurando que hay cuentas clones del Congreso Nacional que publican noticias falsas. Es una suspensión preventiva, no definitiva, finalizó Julio Medina. Twitter es una de las redes sociales más estrictas en cuanto a regulación de contenido político, por considerar que suelen agitar la opinión pública, creando una ilusión de aprobación. La nota positiva, le contamos cómo la población en Copán se prepara con su propio centro de acopio para recolectar alimentos a favor de los más vulnerables golpeados por el coronavirus, y el mismo es manejado por la sociedad civil y los patronatos para dar muestra de transparencia y participación inclusiva. La noticia positiva es presentada por Nido Uno Más. Protege la pancita de su peque con doble acción, con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. Mientras Copán no reporta casos positivos de COVID-19, autoridades municipales junto a sociedad civil se preparan con centro de acopio para preparar raciones de comida y llegar a sectores vulnerables. Hubo la necesidad con la crisis de esta pandemia pues de organizar lo que era una comisión de gestión. Nosotros nos encargamos de gestionar ante la banca, el comercio de Santa Rosa de Copán y personas que tengan voluntad de colaborar, productos para
la canasta básica y comestibles para las personas de escasos recursos económicos. Queremos trabajar sin ningún color político, que no se mire esto, y que los productos sean repartidos equitativamente a gente que en realidad la merezca. Quiero decirle de que hemos solicitado la colaboración de los presidentes de los patronatos, de las directivas, para que ellos sean los encargados de entregar y seleccionar a la gente para entregarles esos productos que estamos recolectando. René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Nido Uno Más. Protege la pancita de su peque con doble acción, con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos meses grises, es tiempo de esconder. Sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y la salida. Aplaudir a tu ventana me da ganas de vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio. Solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar el café desde la cama. Romperemos ese aplauso. Una pantalla de los dos. Luego de los reclamos de los profesionales de la medicina exigiendo equipo de bioseguridad para enfrentar la pandemia del COVID-19, este día las autoridades del gobierno a través de las Fuerzas Armadas realizaron la entrega de equipo de protección e insumos en varios hospitales públicos de la capital. A primeras horas la entrega se realizó en el Hospital El Tórax y luego en otros centros de atención. En comunicación con TN5, el presidente de la Asociación de los Médicos Residentes, Eduardo Nazar, explicó que la situación mejoró en el Hospital Escuela con la dotación del equipo. Sin embargo, esperan que sea de manera constante para garantizar la seguridad del personal que labora en los hospitales a nivel nacional. Mediante un comunicado, el Tribunal Superior de Cuentas instruyó a los auditores internos de las municipalidades a supervisar los procesos de compras y contrataciones de bienes, insumos y servicios que se realicen, así como las acciones relacionadas con la emergencia nacional COVID-19. A los auditores internos se les recuerda velar porque el anticipo de las transferencias asignadas a las municipalidades se utilice exclusivamente para la compra de alimentos, medicamentos y productos de higiene personal para enfrentar el estado de emergencia sanitaria. Asimismo, el Tribunal Superior le solicita gestionar toda la documentación que se genere de la ejecución de los procesos de compras y contrataciones a efecto de proceder a realizar la fiscalización que corresponde y remitirla a la Gerencia de Auditoría del sector municipal del ente Contralor del Estado. Debido a la pandemia del COVID-19 que enfrenta el país y a las medidas implementadas por el gobierno y las municipalidades, más la falta de transporte público, decenas de personas han optado por realizar caravanas y desplazarse a sus lugares de origen con el fin de dejar las ciudades y refugiarse en sus pueblos, como sucede en estas imágenes, captadas en la carretera que desde el municipio de Santa Rita conduce a la cabecera departamental de Lloro en Lloro. Póngale el nombre de Briana. Mire, jefa, desde empezar la oficina en Chancaya hasta acá abajo, toda la cantidad de personas que van a pasar unos para Sulaco, Victoria, Lloro. Y la única opción que les ha quedado es venirse huyendo desde las ciudades, caminando con sus hijos al hombro. Largas distancias y con las altas temperaturas que están imperando en el país ahorita. Es lamentable. La mayor parte de los pueblos de Lloro cerraron los accesos con cadenas y trancas con el fin de reducir el ingreso de personas para evitar la propagación del virus en esa zona. Por eso las personas han decidido viajar en pequeñas caravanas para ingresar caminando ante la falta de transporte.
La Dirección de Adulto Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social realizó este jueves una nueva entrega de víveres y material de higiene en el asilo de ancianos María Eugenia de la colonia Vía Olímpica, luego que representantes de ese centro demandaran apoyo para las personas que viven en el lugar. Esta es la segunda ocasión que la SEDIS entrega alimentos y equipo de higiene en este centro donde habitan decenas de adultos mayores. Después que algunos vecinos de varias colonias de la ciudad de Ciguatepeque intentaran tomarse algunas vías de acceso para exigir alimentos por la cuarentena que enfrentan y llegar hasta la casa del edil de esa ciudad a entregar sus demandas, agentes de la Policía Nacional mostraron su lado humano, entregándoles sus alimentos en una señal de solidaridad que debe prevalecer entre los hondureños hacia los que más necesitan en momentos tan agobiados por el COVID-19. La Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional en materia penal ha encontrado culpables por el delito de lavado de activos y asociación ilícita para lavar activos a 5 de 6 ciudadanos acusados por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado por el denominado caso Fortuna Familia Paz, vinculados al grupo criminal Los Cachiros, quienes según pruebas que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República aportaron en el desarrollo del juicio, adquirieron bienes cuya compra no se refleja en el sistema financiero nacional. La audiencia de determinación de la pena se estaría llevando a cabo una vez que se normalicen las actividades en el Poder Judicial. Importante recalcar que el delito de lavado de activos se penaliza de 15 a 20 años de asociación ilícita para lavar activos es penalizado de 6 a 10 años de reclusión. El caso Fortuna Familia Paz detalla montos obtenidos y que los acusados no justifican entre 2004 y 2017. Jessica María Paz Castellanos, 166 millones. Juan Carlos Paz, 209 millones. Élida Leticia Paz Castellanos, 852,000 empiras. Denis Alexander Paz Jiménez, 545,000 empiras. Vilma Araceli Paz Castellanos, 173 millones. Y Yesel Eduardo Rosales Brizuela, ya fallecido, con 9 millones. Centenares de peces aparecieron muertos este jueves en las riberas del río Choluteca a su paso por el barrio Los Mangos de la ciudad, donde los vecinos los han tomado para prepararlos en sus casas y alimentarse aun cuando desconocen las causas o los días que los peces llevan muertos. Se presume que los peces habrían muerto por falta de oxígeno en las pocas aguas del río Choluteca o quizá por el efecto de las últimas lluvias en la región sur de Honduras. No obstante, las advertencias no han detenido a los vecinos en su intento por llevar comida a sus casas. El estado del tiempo es presentado por Nestum. Cada platito de Nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer. Con Nestum, todo está bien, mamá. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. La Universidad de Colorado, que tiene un equipo especialista en huracanes, ha confirmado este día el pronóstico que les habíamos dado hace una semana de mayor intensidad en los huracanes para este 2020 y mayor cantidad de tormentas, es decir, una temporada atípica, arriba de lo normal y más exacerbada por el cambio climático que empeora el tema de los huracanes, porque entre más se calienta la tierra, entonces mayor vapor, y este es justamente el combustible que utilizan estos huracanes. Así que una temporada en la que vamos a cruzar los dedos, además de lo que estamos pasando. Anticiclones para esta próxima jornada, remanentes de un frente frío que cruza en el Caribe y que pues induce un poco de humedad al territorio hondureño a través de el viento acelerado que llega a ratitos del este y logra colarse justamente alguna humedad a través de Guatemala también, y que llega a zonas del occidente del país y afecta o beneficia, diríamos en este caso, zonas del sur y centro con algunas lluvias que son de paso ligero. Mientras las temperaturas para esta jornada de viernes estarán entre 17 y 19 para levantarse, pero luego van bien altas hasta de 31 y 35 y en zonas costeras aún más altas. Esto, por supuesto, también prolifera la cantidad de incendios forestales que toda la semana el patrón NASA nos ha venido mostrando la cantidad de puntos de calor. Desafortunadamente siguen quemando nuestros bosques. Bueno, feliz noche, cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Nestum. Cada platito de Nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer. Con Nestum, todo está bien, mamá.
Cerramos la emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. A todos, muchas gracias, buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmacia Simán. Comprando y pagando en línea, no haces filas. Recoge en la farmacia de tu conveniencia. Sinajer confirma 3 casos más de coronavirus para un total de 222, mientras reporta el fallecimiento de un ciudadano capitalino para un registro de 15 muertes. De los 222 casos, las autoridades sanitarias informan que 19 se encuentran graves y uno está muy delicado en una unidad de cuidados intensivos. Concentración poblacional por maquilas, movimiento productivo y económico, entre otros factores, hacen que la zona norte concentre el epicentro de la pandemia, según los expertos. Protesta empresarial por cambio de reglas a última hora obliga al Congreso a suspender tema tributario en iniciativa enviada por el Ejecutivo. Congreso aprueba parcialmente iniciativa del Ejecutivo para apoyar sector productivo y MIPYMES, así como autorización a finanzas para que se endeude con $2.500 millones para el coronavirus, aparte del monto aprobado en un decreto anterior. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Farmacia Simán. Comprando y pagando en línea, no haces filas. Recoge en la farmacia de tu conveniencia.